sexto video del capítulo de inflamación y reparación. Estábamos hablando sobre el tejido de granulación que se forma como un tejido intermedio en la reparación reparación del daño del tejido que implica formación de una cicatriz. Sabemos que el tejido de granulación implica presencia de vasos sanguíneos que al comienzo son muy permeables. Se trata de un tejido muy vascularizado y edematoso. Como es vascularizado, implica también angiogénesis. Y en la neoformación de vasos, un factor de crecimiento fundamental es el factor de crecimiento endotelial vascular, que tiene varias isoformas. A, B, C, D y tenemos la isoforma C que actúa sobre linfáticos. En cuanto a funciones de este factor de crecimiento endotelial vascular, estimula evidentemente la formación de vasos mediante la migración de células endoteliales. Hemos visto la formación de yemas o brotes dirigidos hacia la zona del tejido que se debe reparar a partir de vasos preexistentes. Y el resto de células endoteliales tiene que proliferar por detrás del frente de migración. Esto permite el crecimiento de las yemas vasculares o brotes vasculares y el establecimiento de una red vascular que constituye el tejido de granulación. Este factor de crecimiento también aumenta la permeabilidad vascular, por eso el tejido de granulación es tan edematoso. Esta citoquina también estimula la movilización de precursores de células endoteliales a partir de la médula ósea. Mencionábamos que los vasos neoformados que dan lugar al tejido de granulación pueden tener dos orígenes. Tenemos uno de los orígenes a partir de yemas o brotes de vasos preexistentes y también a partir de estas células endoteliales precursoras que proceden de la médula ósea y que se encuentran en la circulación. Esta citoquina, factor de crecimiento endotelial vascular, estimula también la diferenciación local de estas precursoras en el lugar de neoformación vascular. Otros factores de crecimiento implicados en angiogénesis. Tenemos angiopoietinas, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante beta, que se encargan además de ensamblar y estabilizar la pared vascular. Sabemos que los vasos del tejido de granulación maduran. Primero son solamente endotelio y son muy permeables. Pero después se estabiliza esta pared vascular y se añaden otras células que forman parte de dicha pared. Estamos hablando de los pericitos y de las fibras musculares lisas. Otras proteínas que intervienen en angiogénesis. Tenemos integrinas, proteínas de la matriz extracelular, fibronectina, trombospondina, osteopontina, y proteinasas tales como el activador del plasminógeno y metaloproteinasas de la matriz. Este término metaloproteinasas implica que se trata de enzimas de la matriz extracelular, degradan la matriz extracelular, pero requieren zinc a nivel de su centro activo. Por eso se llaman metaloproteinasas. Estas enzimas remodelan la matriz extracelular y liberan además factores de crecimiento unidos a las proteínas de la misma. Formación de cicatrices. Ya sabemos lo que es una cicatriz. Sirve para la reparación de tejidos en los cuales se ha producido alguna solución de continuidad. Implica la formación de la cicatriz, la migración y proliferación de fibroblastos hacia el sitio de la lesión. Pero este es un proceso que es posterior a la formación del tejido de granulación. Primero se forma tejido de granulación y después este tejido de granulación va regresionando y el tejido conjuntivo va adquiriendo mayor fuerza. Tenemos entonces que
hacia la zona del tejido de granulación van migrando fibroblastos y después de haber migrado empiezan a proliferar. Una vez que han proliferado, empiezan los fenómenos sintéticos. Empiezan a sintetizar las fibras del tejido conjuntivo, que forman la matriz extracelular, fibras colágenas, fibras elásticas, fibras de reticulina. Después viene un proceso de remodelación, en el cual existen tanto procesos sintéticos como procesos degradativos. Aquí, como hablamos de procesos degradativos, evidentemente intervienen proteinasas y metaloproteinasas. Migración y proliferación de fibroblastos. Los vasos sanguíneos del tejido de granulación son muy permeables al líquido y proteínas. Entonces, este líquido que se encuentra en el tejido de granulación contiene fibrinógeno y fibronectina, y esto constituye base sobre la que migran los fibroblastos. Estas moléculas son la base sobre la que migran los fibroblastos. Estamos diciendo que migran desde el tejido conjuntivo, que es aledaño a la zona que se debe reparar. Después de la migración, tenemos la proliferación fibroblástica. La migración y proliferación fibroblástica es favorecida por factores de crecimiento y citoquinas. Factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroblástico, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Estos factores de crecimiento y citoquinas son secretados por plaquetas, monocitos y células endoteliales activadas. Maduración de vasos sanguíneos del tejido de granulación. Implica, además de la maduración, una disminución progresiva de su número. Entonces hay una regresión de los vasos neoformados. Maduración de estos con adquisición de una permeabilidad normal. Disminuye el número de vasos del tejido de granulación porque van regresionando de manera progresiva, pero los que quedan adquieren una pared más estable y más gruesa porque se ensamblan de manera normal. Al tener una pared normal, entonces la permeabilidad toma características normales. Entonces, este líquido deja de ser edematoso, este líquido del edema se reabsorbe. Un paso en la maduración de los vasos sanguíneos es la adquisición de uniones interendoteliales fuertes y un fortalecimiento de la pared, un ensamblaje completo de la pared, porque se añaden otras células que la forman, como pericitos y células musculares lisas. En conjunto, todo esto constituye la maduración de vasos sanguíneos del tejido de granulación y, como estoy indicando, se acompaña de una disminución del número de los vasos. Pues viene el depósito de matriz extracelular, el fortalecimiento de la cicatriz. Los fibroblastos dejan de proliferar. Primero migran, después proliferan, dejan de proliferar y empiezan a sintetizar proteínas de la matriz extracelular, sobre todo colágeno. Tenemos acá una comparación entre el tejido de granulación edematoso, con muchos vasos sanguíneos, con pocas fibras, el colágeno se ve de color azul, y aquí vemos el tejido de granulación regresionado. Se resuelve el edema, disminuye la cantidad de vasos sanguíneos y se forma mayor cantidad de colágeno. El colágeno se tiñe de azul, por eso se ve de esta manera. El colágeno es una consecuencia de la actividad sintética de los fibroblastos que han migrado hacia la zona del tejido de granulación. Remodelación tisular. Después de que se producen los procesos sintéticos, se añaden procesos degradativos, de modo que posteriormente suceden no solamente procesos sintéticos, sino también procesos degradativos que están a cargo de metaloproteinasas de la matriz. Ya estábamos mencionando que tienen zinc en el centro activo. Entre estas metaloproteinasas tenemos las colagenasas que actúan sobre el colágeno fibrilar, tipos 1, 2 y 3, gelatinasas que actúan sobre el colágeno amorfo. Por ejemplo, tenemos el colágeno tipo 4 de las membranas basales, que es un colágeno amorfo.
estromielicinas, que actúan sobre proteoglicanos, laminina, fibronectina, colágenos amorfos también, y unas metaloproteinasas especiales que se denominan ADAM. ADAM es un acrónimo en inglés que significa A-desintegrina-like y metaloproteasa, ¿no? A-desintegrina-like y metaloproteasa. Son unas metaloproteinasas especiales unidas a la membrana celular, que liberan dominios extracelulares de proteínas ancladas a la membrana celular. Aquí hay que hacer hincapié en la ubicación. Son metaloproteinasas unidas a membranas celulares. Inducen secreción de metaloproteinasas. Factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico, citoquinas tipo interleuquina 1, factor necrosis tumoral. Inhiben la secreción de metaloproteinasas, factor transformante del crecimiento beta, glucocorticoides. Activan precursores de metaloproteinasas, plasmina, radicales libres derivados del oxígeno. La necesidad de activación significa que las metaloproteinasas son secretadas como proenzimas, o sea, enzimas inactivas que requieren actividad enzimática para poder ejercer su acción. Inhibidores de metaloproteinasas, inhibidores de su actividad enzimática. Las siglas son TIMS. Significa inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, que evitan una actividad incontrolada de estas. Dificultaría la cicatrización de heridas. O sea, un exceso de actividad reparativa estaría en contra de la adquisición de fuerza en la herida. Porque para que haya fuerza en la herida tiene que haber un predominio de los procesos sintéticos sobre los procesos degradativos. Tenemos acá entonces un esquema para ilustrar la estimulación de la secreción de metaloproteinasas por parte del macrófago, inhibición de su secreción, la activación. Mencionábamos que la secreción era en la forma de precursores que requieren actividad enzimática para su activación, como por ejemplo plasmina, radicales libres derivados del oxígeno. Y finalmente tenemos los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas que controlan la actividad enzimática para que no haya un predominio de procesos degradativos sobre los procesos sintéticos. Vamos a ver también curación de heridas cutáneas. Los anexos epidérmicos destruidos no se regeneran. En la etapa embrionaria se ve que las heridas curan sin formación de cicatriz. Es probable que suceda la expresión de isoformas del factor transformante de crecimiento beta menos fibrogénicas que las del adulto. En la curación de una herida cutánea tiene que haber siempre inflamación, porque la presencia de herida de todas maneras significa necrosis en mayor o menor grado. Si estamos hablando de herida cutánea, entonces una zona de necrosis en la piel. Todo este tejido necrótico que se formó tiene que desaparecer por inflamación. Después tiene que venir el paso intermedio, la formación de este tejido de granulación. Estábamos diciendo que es un tejido intermedio durante el proceso de cicatrización de las heridas y después regresiona y desaparece. También, como es la piel, tiene que haber un proceso de reepitelización. La epidermis tiene que reconstituirse por completo sobre la zona de la herida. La contracción de la herida es un proceso que no sucede siempre. A veces sucede y a veces no. Vamos a ver más adelante en qué casos sí hay una contracción de la herida. Y también las células de las cuales depende la contracción de la herida. Tenemos finalmente el depósito de colágeno en la herida y remodelación tisular. Mediante estos procesos, la herida adquiere fuerza y adquiere resistencia. Entonces, vemos lo que ya mencioné. Primero, inflamación. Es lo primero que sucede durante la curación de la herida para que desaparezca todo el tejido necrótico.
después la formación de ese tejido intermedio de granulación que regresiona, contracción de la herida, a veces sucede y a veces no, vamos a ver en qué casos sí sucede la contracción de la herida, y después una acumulación progresiva de colágeno más los procesos degradativos de remodelación, pero evidentemente para que la cicatriz adquiera fuerza, los procesos sintéticos tienen que predominar sobre los procesos degradativos. La adquisición de fuerza y resistencia por parte de la herida es progresiva a lo largo del tiempo. Curación de heridas por primera intención. Vamos a ver una comparación entre heridas de primera intención y heridas de segunda intención. Las heridas por primera intención son heridas que curan fácilmente debido a que tienen unas características especiales. Curan fácilmente y curan rápido. Ejemplo, incisión quirúrgica de una herida limpia con un bisturí, o sea, en un acto quirúrgico. No hay infección, hay, por lo tanto, condiciones estériles y los bordes están muy cerca, están aproximados con una sutura. Evidentemente, ese tipo de heridas cura rápido, sin mayor problema y sin mayor complicación. Vamos a comparar este tipo de curación de heridas con la curación de heridas por segunda intención. Entonces, curación de heridas por primera intención. Las heridas son muy delgadas y se hacen con un bisturí. Entonces, los bordes están muy cerca unos de otros porque se utiliza una sutura. Se forma coágulo de todas maneras, tiene que formarse un coágulo sanguíneo porque es una herida. De todas maneras, es una herida. Vamos a ir viendo los pasos en la curación de este tipo de heridas para compararlas con la curación por segunda intención. De todas maneras se forma coágulo, esto lo estábamos explicando, ya sabemos por qué sucede la inflamación en las heridas, y después viene el inicio de la reepitelización. La epidermis tiene que formarse de manera adecuada sobre la zona en la que estuvo la herida. Las células epiteliales de los bordes de la herida avanzan hacia el defecto depositando membrana basal. O sea, las mismas células epiteliales van formando membrana basal cuando se desplazan a lo largo de los bordes de la herida. Se forma tejido de granulación a partir del tejido conectivo de los bordes de la herida. Tiene que haber un relleno del defecto mediante tejido de granulación. Entonces, vamos a volver al esquema. Tenemos la herida, la formación del coágulo, la separación entre las zonas de tejido viable es muy estrecha, porque es una herida limpia efectuada por bisturí. Primero tenemos el proceso inflamatorio en la zona del coágulo sanguíneo. Después viene la formación del tejido de granulación, que ya sabemos lo que significa, y el inicio de la reepitelización. Entonces vemos aquí que la epidermis tiene una solución de continuidad, pero donde está el coágulo tiene que volverse a formar la epidermis. Entonces, primero se produce una migración de las células epiteliales de la capa basal sobre el coágulo sanguíneo. El coágulo sanguíneo tiene proteínas sobre las cuales pueden migrar estas células de la epidermis. Tenemos, por ejemplo, fibrina, tenemos también fibronectina. Y por ahí pueden migrar, son una base para que migren. Primero se forma una capa muy delgada de epidermis y en la parte superior queda el coágulo sanguíneo que se deseca y después se desprende para formar una costa. Posteriormente, como las células siguen sufriendo mitosis, las células del epidermis siguen sufriendo mitosis, entonces el resto de capas de la epidermis tiene que reconstituirse de manera progresiva. Por otro lado, en la dermis se formó el tejido de granulación y ya sabemos que el tejido de granulación termina por regresionar. Desaparece el edema, disminuye el número de vasos y los pocos vasos que quedan maduran y adquieren características normales.
Posteriormente, con el paso de semanas, esta herida adquiere fuerza y resistencia mediante procesos sintéticos de depósito de matriz extracelular por parte de los fibroblastos que han migrado. Evidentemente, ya sabemos que los fibroblastos migran desde los bordes del tejido conectivo viable hacia la zona del tejido de granulación. Migran, proliferan y posteriormente inician procesos sintéticos. Después viene el proceso de remodelación, pero sabemos que el proceso de remodelación tiene que tener un predominio de los procesos sintéticos, si no, la herida jamás adquiriría resistencia. Esto es lo referente a la curación de heridas por primera intención. Curación de heridas por segunda intención. Se trata de heridas con bordes separados. Sucede cuando ha habido gran pérdida de tejido, laceración o abulsión. Por eso, de manera esquemática, la formación de una cicatriz por segunda intención implica la presencia de un defecto más grande. Hay un defecto más grande, se ha perdido mayor cantidad de tejido, por lo tanto, el coágulo en la zona de la herida tiene que ser más grande. El esquema nos sirve para comparar. El coágulo es más grande. Mayor cantidad de tejido se ha necrosado. Por lo tanto, el proceso inflamatorio, que tiene que eliminar todo el tejido muerto, tiene que tener mayor intensidad. El defecto rellenar es más grande, como lo estaba mencionando. El coágulo es de mayor tamaño, la inflamación es más intensa y se forma mayor cantidad de tejido de granulación, porque hay un volumen mayor de tejido a rellenar. Una característica que es típica de la cicatrización por segunda intención es la contracción de la herida. Eso no se ve durante la cicatrización de heridas por primera intención, porque la superficie de la herida es muy estrecha. En cambio, en la cicatrización por segunda intención, la superficie de la herida es mayor. Por ser el defecto mayor, la superficie es mayor, la superficie del defecto. Entonces, en este caso, sí se produce contracción de la herida, a diferencia de lo que pasa con la cicatrización por primera intención, que la superficie de la herida es tan estrecha que no hay necesidad de que se produzca la contracción de la herida. ¿Por qué se produce la contracción de la herida? Por la diferenciación de fibroblastos hacia miofibroblastos. Mencionábamos que los miofibroblastos tienen características de fibroblastos, o sea, capacidad sintética. Pueden sintetizar fibras colágenas, elásticas y de reticulina, pero a su vez tienen aparato contráctil, es una especie de metaplasia. Adquieren aparato contráctil, tienen miofibrillas. Entonces, si bien son fibroblastos, tienen capacidad contráctil y disminuyen la superficie de la herida, sufriendo el proceso de contracción de la herida. Bueno, tenemos acá una herida completamente reepitelizada, porque la epidermis se ha formado por completo. Reepitelización completa. En cuanto a la cicatriz propiamente dicha, tenemos en la base de la cicatriz mayor colagenización y en las zonas que están más cerca al epitelio una menor colagenización, pero con el paso del tiempo toda la zona de la cicatriz queda adecuadamente colagenizada. Adquisición de resistencia de la herida, hemos dicho que predomina la síntesis de colágeno sobre la degradación. Síntesis y degradación al mismo tiempo, decíamos que se denominaba remodelación. Remodelación de la herida. Se tienen que formar enlaces cruzados entre fibras colágenas. Esto brinda resistencia a la herida. También aumentan de tamaño y de grosor las fibras colágenas. Influyen en la cicatrización. La nutrición. Cuando hay un bajo aporte proteico en la dieta, se retrasa la cicatrización de la herida.
Y también la deficiencia de vitamina C retrasa la cicatrización de la herida. Se necesita aporte proteico adecuado para sostener los procesos sintéticos de los fibroblastos. Colágeno, las fibras colágenas, fibras elásticas de reticulina son en realidad proteínas, como ya sabemos. En cuanto a la deficiencia de la vitamina C. La vitamina C activa la lisil y prolil hidroxilasas necesarias para la síntesis de colágeno. La hidroxilación deficiente de la lisina y de la prolina implica una configuración inestable del colágeno y deficiente formación de enlaces cruzados entre fibras colágenas. La diabetes también influye en la cicatrización porque implica una deficiente circulación por la microangiopatía diabética. La arteriosclerosis también da lugar a una mala cicatrización por deficiente circulación, deficiente aporte de oxígeno, deficiente aporte de nutrientes. Varices en los miembros inferiores también implican defecto en la circulación debido a fallas en el retorno venoso. La presencia de glucocorticoides o la administración de glucocorticoides bloquea la respuesta inflamatoria e inhibe la síntesis de colágeno. Otros factores que influyen en la cicatrización. La infección bloquea la cicatrización porque implica inflamación persistente. Movilización precoz de la herida. También influye en una mala cicatrización. Cuerpos extraños, suturas innecesarias, fragmentos de vidrio, hueso, bloquean la cicatrización. Y la escasa vascularización del tejido. Una herida en el pie tarda más en cicatrizar que una herida en la cara. En la cara, evidentemente, tenemos una mejor circulación. Ya hablamos de la microangiopatía diabética, de la deficiente circulación en arteriosclerosis, etc. Formación deficiente de cicatriz, hay una dehiscencia de la herida y formación de úlceras, ¿no? Son dos ejemplos de cicatrización deficiente. En el caso de dehiscencia de la herida, es frecuente en cirugía abdominal. Sucede cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo debido a náuseas, vómitos, la presencia de ilio, o sea, la dilatación de las vísceras, entonces ejerce presión sobre la herida. Úlceras crónicas pueden formarse en miembros inferiores debido a mala circulación, ya hablamos de la arteriosclerosis, varices, diabetes. La falta de sensibilidad de un tejido favorece la formación de úlceras y dificulta su cicatrización. Tal es el caso de la neuropatía diabética. Vemos acá dehiscencia de la herida se abre. Mencionábamos el caso de la cirugía abdominal, es un ejemplo de herida en la cara, pero también sucede frecuentemente la dehiscencia de la herida a nivel de heridas abdominales, heridas quirúrgicas abdominales. Aquí tenemos una úlcera por presión en el pie de un paciente diabético. Mala cicatrización por mala circulación. Corte histológico de una úlcera cutánea, vemos pues que la reepitelización se dificulta. Tenemos acá los bordes con epidermis, pero la úlcera propiamente dicha no tiene el epitelio formado adecuadamente. Una mala reepitelización y una mala cicatrización. Aquí una capa epidérmica fina de reepitelización con tejido de granulación. Entonces, tenemos acá tejido de granulación, muchos vasos sanguíneos, líquido edematoso, todavía tenemos células inflamatorias, aunque no se ve muy bien en la fotografía, la epidermis muy delgada, una o dos capas de la epidermis. Es el inicio de la reepitelización a partir de los bordes de la herida. Cicatrices hipertróficas y queloides. Implica una formación excesiva de los componentes de reparación. La cicatriz hipertrófica significa que la cicatriz es elevada y un queloide implica que el proceso cicatricial se extiende más allá de los bordes originales de la herida. Vemos acá un queloide
la herida o la cicatriz se extiende más allá de lo que fue la herida inicial propiamente. Tenemos aquí también exceso de depósito de colágeno en la piel, también un queloide, ¿no? Estamos diciendo que en el queloide el proceso cicatricial se extiende más allá de la herida. La herida puede ser lineal, pero la cicatriz es mucho más amplia, se extiende más allá de los bordes de la herida. En la cicatriz queloide lo que se ve es colágeno engrosado y ya linizado en la dermis, una fibrosis excesiva a nivel de la dermis, pero la reepitelización es completa. Contracción de la herida frecuente en quemaduras graves, porque las quemaduras graves tienen generalmente una superficie grande. El problema de la contracción de la herida es que disminuye la movilidad articular. Vamos a ver ahora procesos de fibrosis, pero como procesos difusos de órganos parenquimatosos y como un fenómeno que sucede acompañando a la inflamación crónica en una serie de enfermedades humanas. Los mecanismos de fibrosis en estos casos son similares a los de la formación de una cicatriz. La diferencia es que sucede en órganos parenquimatosos, es difuso, acompaña a la inflamación crónica e interfiere con la función del tejido. Ejemplo, artritis reumatoide. Tenemos una fibrosis severa de la synovia que interfiere con la función de la articulación y es una consecuencia de la inflamación crónica, por eso decimos artritis, una inflamación crónica de la synovia. Cirrosis hepática, tenemos también procesos difusos de fibrosis a nivel del hígado que interfieren con su función. Y fibrosis pulmonar, sucede lo mismo, engrosamiento de septos alveolares, formación de zonas tipo tejido cicatricial en el pulmón que evidentemente también interfiere con su función y acompañan a procesos inflamatorios crónicos. Los macrófagos y linfocitos, sobre todo los primeros, tienen activación persistente durante la inflamación crónica. Entonces, tenemos que este proceso acompaña a la inflamación crónica. Y estas células secretan factores de crecimiento y citoquinas fibrogénicas. Los factores de crecimiento actúan sobre los fibroblastos, produciendo su migración, su proliferación y sus procesos sintéticos. Y tenemos también las citoquinas fibrogénicas que estimulan la fibrosis. La diferencia, como ya lo mencioné, es que se trata de un proceso difuso en órganos parenquimatosos. A la larga interfiere con la función. También disminuye la actividad de enzimas que intervienen en la remodelación de la matriz extracelular. Estamos hablando de enzimas de remodelación tipo metaloproteinasas de la matriz. Tenemos acá lo que sucede con la fibrosis de órganos parenquimatosos. Implica inflamación crónica, o sea, una inflamación persistente a lo largo del tiempo, activación de células inflamatorias tipo macrófago y linfocitos, porque es una inflamación crónica, secreción de factores de crecimiento que actúan sobre fibroblastos. Tenemos citoquinas fibrogénicas que estimulan los procesos sintéticos y una disminución de la actividad de las metaloproteinasas de la matriz. Entonces, en resumen, tenemos procesos fibróticos difusos en órganos parenquimatosos. Tenemos acá una comparación entre fibrosis como proceso difuso en órgano parenquimatoso, la formación de una cicatriz localizada, hemos puesto como ejemplo heridas cutáneas, y los procesos regenerativos en los cuales se produce mitosis de las células parenquimatosas y el tejido puede regresionar hacia lo normal. Para terminar, tenemos acá igualmente un resumen de lo que sucede en la fibrosis de los órganos parenquimatosos. Tenemos daño tisular persistente por un proceso inflamatorio crónico, activación de células inflamatorias crónicas tipo linfocito y macrófago, secreción de factores de crecimiento, secreción de citoquinas fibrogénicas. Puede haber diferenciación de fibroblastos hacia miofibroblastos, es en realidad un proceso
tipo metaplasia y finalmente fibrosis de órganos parenquimatosos. Con este video hemos terminado el segundo capítulo del curso Inflamación y Reparación. Viene el tercer capítulo y último capítulo de la primera fase, que es el capítulo de inmunopatología.